Está aquí con nosotros Bernabé Malacalza, es profesor de Relaciones Internacionales e investigador del CONICET. Gracias por haber venido. Gracias. Te hago la misma pregunta que les hice a mis compañeros. Ellos no coinciden, no se ponen de acuerdo. Él dice que no sabe si cambió la historia después de esto. Para Gaby cambió, para mí cambió. ¿Para vos cambió la historia? Yo diría en parte sí, en parte no. Resaltaría tres dimensiones. Una es shock psicológico, sensación de vulnerabilidad dentro del propio territorio de Estados Unidos. Eso es muy importante para entender, digamos, esa dimensión de clima de época. La segunda es punto de inflexión estratégico. Recordemos que tras el fin de la Guerra Fría, en la posguerra fría, Estados Unidos estaba en una especie de periodo de confusión estratégica, sin identificar el enemigo. Esto es anillo al dedo, digamos. El enemigo pasa a ser el terrorismo y la estrategia, la amenaza pasa a ser el terrorismo. Y por último te decía, gran pretexto, porque esto es un gran pretexto para los neoconservadores, los que promovían la instauración vía la fuerza de la democracia en Medio Oriente, y también es un gran pretexto para el complejo militar industrial. Es decir, Estados Unidos pasa a incrementar de 200.000 millones de dólares anuales a 700.000 millones el gasto militar, incrementa también su presencia en el mundo a llegar a 700 bases militares en 80 países. Vamos a verlo, porque vos compartiste en tu cuenta de Twitter una imagen que es muy gráfica, ¿no? Muestra realmente cómo se han ido moviendo estas bases militares, la presencia militar de Estados Unidos en el mundo. Contanos. Es impresionante lo que vemos, ¿eh? Exacto. Bueno, ahí se ve más o menos, se mantiene la cantidad de bases hasta que llega a 2001 y ahí crecimiento es no solo en cantidad, sino en la extensión geográfica, ¿no? La presencia en todos los continentes, incluida América Latina, ¿no? América también es interesante porque desde un punto de vista hay una mayor desatención de Estados Unidos obviamente la prioridad está en Medio Oriente. Claro. Hay un ejemplo que el director de planeamiento de ese momento del Departamento de Estado, Richard Haass, tenía 2 empleados. Había 2 para América Latina, los destinó a Afganistán. Bueno, pero sin lugar a dudas, hay desatención pero no desentendimiento. Crece la presencia militar de los Estados Unidos. Ahora, a lo mejor es una pregunta un poco ingenua, ayúdenme a entenderla. Cuando Estados Unidos dice quiero poner una base militar, me interesa esta zona, este territorio, ahí hay una relación muy directa con los países que definitivamente acceden a que en su propio territorio, en su propio suelo, haya presencia justamente militar, ni más ni menos, con la inteligencia, con todo lo que ahí sucede. Claramente hay una subordinación de esos países, de las políticas exteriores de esos países y, digamos, también hay una identificación de una amenaza desde los Estados Unidos, ¿no? En el caso, la cuenca del Caribe, ¿no? Lo que se refleja en América Latina a partir del 2001, el tema migratorio pasa a ser un asunto de seguridad. La cuestión de la guerra contra las drogas, donde ya el Plan Colombia en su apogeo, el objetivo ya no es el narcotráfico, sino el narcoterrorismo, ¿no? Claro. Cambian las etiquetas, cambia la estrategia, pero todo eso, digamos, da pie a una mayor militarización, ¿sí? Una mayor presencia. Por ejemplo, el rol del Comando Sur, que en los 90 estaba en sede en Panamá, pasa a tener la sede en Miami, pasa a tener una mayor incidencia en la política exterior hemisférica de los Estados Unidos. Es decir, hay una desatención porque la prioridad está en otra región, sin embargo, el foco, la estrategia pone el acento cada vez más en la seguridad y esto creo yo que tiene como contrapartida el efecto contrario, genera un mundo mucho más inseguro. Ahora, es interesante esto, cómo juegan los países muchas veces por sumisión, si se quiere, y otros por juegos de intereses simplemente. Mencionaba Pedro el tema de Arabia Saudí, que es un aliado estratégico, sobre todo frente a Irán para los Estados Unidos, pero pasa con países como Qatar, por ejemplo, donde está sospechado de, por ejemplo, financiar al movimiento talibán, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Que Estados Unidos tenga bases militares en Qatar cuando es un Estado sospechado del financiamiento, por ejemplo, del movimiento talibán. Bueno, hay doble dinámica y un doble juego, como históricamente lo ha habido en la política exterior de Estados Unidos, un doble estándar, digamos.
por un lado, la presencia militar, las relaciones con los estados. Por otro lado, el financiamiento, las acciones encubiertas, el papel de la CIA, ¿no? Que eso se vio claramente en la etapa previa al 11 de septiembre. Ya había sido advertido Estados Unidos sobre la posibilidad de un ataque terrorista en su territorio y de esto daban cuenta las informaciones. Incluso había habido un llamado de Putin en ese momento a George W. Bush alertando sobre la posibilidad de esto. Lo que sucedió después fue colaboración principalmente incluso de China en ese momento, ¿no? Recordar que hasta antes del 11 de septiembre China empezaba a ser avisorada con una posible amenaza. Después del 11 de septiembre hubo colaboración, ¿sí? Digamos, hay cambios, hay claramente posicionamientos internos que van dando lugar a esta estrategia de los Estados Unidos en Medio Oriente. Volviendo a la cuestión militar que vos mostraste con este gráfico y de las bases. Hablaste de 80 países. ¿Cuál es el objetivo? O sea, yo puedo entender bases en Colombia con el argumento, la excusa de luchar en contra del narcotráfico o en contra del narcoterrorismo, las guerrillas. Pero en 80 países, ¿para qué? El objetivo, bueno, es claramente una sobredimensión imperial, podemos decir, es una palabra que se usa en un concepto en relaciones internacionales, digamos, la noción de imperio que tiene Estados Unidos. Recordar que son los tiempos de la unipolaridad, es decir, la presencia incontrastable, el dominio de los Estados Unidos y la extensión, digamos, sin lugar a dudas es el momento de apogeo de Estados Unidos como potencia. ¿Para qué esto? Y bueno, el poder, la fuente es el poder, digamos, mayor presencia y también un imaginario, una percepción de que Estados Unidos... digamos, la extensión territorial del dominio del poder de Estados Unidos va a generar un mundo más seguro. Es decir, un mundo a imagen y semejanza de los Estados Unidos va a ser un mundo más Pero seguro. finalmente no fue más seguro, porque después del 11S vinieron atentados que tuvieron como foco Europa y de repente el mundo dejó de ser un lugar seguro. Bueno, claramente esto viene de una percepción errónea que muchos llaman destino manifiesto, ¿no? De los Estados Unidos, esa arrogancia de creer que, digamos, necesariamente con la intervención van a garantizar un mejor mundo, digamos. Sí, el rol de gendarme del mundo, ¿no? Esta imagen. Ahora, la pregunta es, porque todos estamos describiendo lo que hace Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el peso del resto de las naciones? Digo, la Unión Europea que por momentos parece que resiste determinadas cosas, pero después acompaña en invasiones. Rusia que juega y no juega, China que vos decías en un momento hasta fue aliado, ahora pareciera que no. Digo, ¿no hay un contrapoder fáctico para ese poderío militar estadounidense? En ese momento hay que recordar el clima de época, ¿no? Solo una senadora, Barbara Lee, en el Congreso de Estados Unidos se opuso a la autorización del uso de la fuerza. O sea, el clima de la época era, vamos a una tercera guerra mundial. Recuerden los titulares de los diarios en ese momento. Y, digamos, no estaba en discusión la cuestión del uso de la fuerza. La cuestión que estaba en discusión si era por la vía multilateral, si había un acuerdo a través del Consejo de Seguridad, o si Estados Unidos, como después sí lo hizo en Irak, lo iba a hacer de manera unilateral. Es decir, no tenía contrapeso estratégico en ese momento los Estados Unidos, como si ahora lo puede llegar a tener del lado de China, ¿no? Justamente en esta línea que vos planteabas del contrapeso, en el 2001 vos decías, Estados Unidos aparecía casi como la única potencia, efectivamente se hablaba mucho menos de China. Y hoy esto ha cambiado. ¿Se puede decir en ese sentido que Estados Unidos es más débil hoy que en el 2001, a pesar de esta arrogancia que la planteás o tener bases militares en 80 países? Yo creo que 2001 explica mucho del 2021, digamos, porque Estados Unidos centró, digamos, abandonó una discusión sobre cuál iba a ser su competidor. Ya estaba vigente esa discusión, ya se avisoraba a China. China en ese mismo año, el 2001, accede a la Organización Mundial del Comercio y empieza el ascenso económico de China. Estados Unidos se desentiende
pone el foco en Medio Oriente y China va desplegando, va avanzando, expansión de sus empresas, principalmente en su poderío económico. Y esto también lleva a postergar la discusión sobre la tecnología, que es lo que hoy marca un poco el declive relativo de los Estados Unidos frente a China. Si se posterga esta discusión, mientras China avanza en el terreno tecnológico, hoy tiene más peso que Estados Unidos en algunos rubros, por ejemplo, la infraestructura de 5G, en la inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con que esa discusión y las guerras prolongadas postergaron esa inversión necesaria en ciencia y tecnología que hoy le lleva a Biden. Ahora, casi que le das la razón a Trump cuando decía que entonces todo lo que tuviera que tener con tecnología, que tenía que ver con tecnología, tenía que producirse en Estados Unidos, que se priorizaba lo que se hacía en Estados Unidos, que lo que venía de afuera, bueno, no sé de qué manera iba a tributar. Eso fue el discurso de Trump. Eso fue lo que hizo. Entonces, si vos me lo pones así, digo, al final tan loco no estaba. No, yo creo que era Trump, y hay un consenso de las élites de Estados Unidos que el competidor, la amenaza es China, y que hay que, digamos, de 2018 para acá, las medidas de sanciones se han incrementado hacia China, y justamente con esa idea del desacople tecnológico, ¿no? Digamos, tratar de, digamos, por lo menos, no sé si tener una paridad, porque eso va a requerir tiempo, pero por lo menos embarrarle la cancha a China, ¿no? Y en esto hay un consenso de demócratas y republicanos. Sí, es bueno decir una cosa, ¿no?, con respecto al tema bélico, ¿no? Porque en general en nuestros países suele tener mejor prensa los demócratas que los republicanos, ¿no? Y en cierta medida muchas veces las guerras las han iniciado los demócratas o las han reforzado los demócratas. En el caso de Trump, que todos sabemos lo que significa Trump, no inició una guerra nueva. Y digo, un dato a su favor, teniendo en cuenta el resto. Pero la verdad es que en esto demócratas y republicanos han sido consistentes en también desarrollar una industria de la guerra, ¿no? Porque junto con las invasiones viene el negocio de los contratistas norteamericanos y viene el negocio de los fabricantes de armas, que incluso cuando después que Estados Unidos se retira como país, siguen haciendo su negocio en esos lugares destruidos, ¿no? Bueno, le quiero agradecer bueno, por un lado a Bernabé, gracias por haber venido, y también a Pedro, que nos ha acompañado con su exquisito análisis a lo largo de esta noche. Un placer siempre estar con vos. Gracias, Bernabé. Gracias. Hacemos una pausa, ¿les parece? Enseguida venimos con más, no se vayan, tenemos la cobertura exclusiva que hizo nuestro compañero Gabriel Michi desde Haití y también desde Cuba.